Información de la Ciudad de México, las autoridades federales, las autoridades de la capital emprendieron un operativo con más de 4,000 elementos de seguridad. Hablamos de Guardia Nacional, elementos del Ejército, Policía de la capital, concentrado en diferentes alcaldías, pero comenzando en Iztapalapa. Vamos a platicar de este tema con David Fuentes. Él es periodista y autor del libro Narcos Ciudad de México. David, gracias por estos minutos para Mega Noticias. A ver, un placer saludarte a ti y a tus radioescuchas, como siempre. David, habíamos platicado de la inteligencia, de la policía, de cómo hacer este trabajo para de alguna manera ir identificando a las células criminales y después atacarlas. Y pareciera que ese es el discurso ahora que se emprende este operativo, es decir, ya tenemos información, qué estarían haciendo, dónde y cómo, y ahora vamos a poner a los elementos, más de 4,000 para Iztapalapa y ya, digamos, con un golpe con decomiso de droga y de dinero en efectivo. ¿Es así la dinámica, David, o de qué se trata este operativo? Primero hay que entender en los tiempos en los que se da este operativo. No estamos hablando de una temporada electoral. Hay que recordar que se está disputando la Ciudad de México y se están disputando varias alcaldías, entre ellas obviamente Iztapalapa, que es una de las más importantes, de las más grandes y de las más complejas que hay en la Ciudad de México, ¿no? Y una vez que ya se da que ponemos en contexto esta situación, hay que detallar también que si bien ha existido desde por lo menos 2 o 3 años presencia fuerte del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, sobre todo en las zonas que hacen frontera con el Estado de México. Estoy hablando de la Gustavo Amadero, de Iztapalapa, de Tláhuac, por ejemplo, y de Coajimalpa, en toda esta zona que hace frontera con el Estado de México, que está muy cerca con Morelos y con otras y con otros estados. Es la primera ocasión en la que sí se da a conocer de manera pública este tipo de trabajo. Y como lo comentas, es un acierto el que se anuncie que hay fuerzas federales en las calles de una de las alcaldías más peligrosas de la Ciudad de México, porque lamentablemente siempre figura entre las primeras en lo que se refiere a homicidios dolosos, a delitos del fuero común, a extorsiones y a robo principalmente, ¿no? Ese es un avance. Hay que esperar y hay que confiar en que la autoridad efectivamente tenga las herramientas de inteligencia con las que debe contar si estamos hablando de que participa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la propia Fiscalía Capitalina y obviamente la propia Guardia Nacional en este caso, ¿no? Lo que podemos esperar es que se puedan dar golpes certeros a las estructuras criminales que operan principalmente en los alrededores de la Ciudad de México y que pretenden ingresar a la Ciudad de México. Estamos hablando de grupos preponderantes, Cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana y recientemente el grupo perteneciente al Cártel de Sinaloa, que está, aunque no se ha dado a conocer de manera pública, ya en los alrededores y tratando de entrar de manera completa aquí a la Ciudad de México, Abel. Claro, y precisamente, David, después de que se anuncia el operativo, se anuncia ya un decomiso importante de cocaína. Hablaban de por lo menos 100 kilogramos de dinero en efectivo, pero se destaca que hubo labor de inteligencia para entonces ubicar por dónde iban a pasar estos vehículos y finalmente llevar a cabo el operativo y la detención. Ahora, David, ¿este modelo es el que de alguna manera estaría teniendo más éxito a nivel nacional? ¿Y por qué te lo digo? Porque hemos visto la reducción en algunos delitos, en la incidencia, y bueno, estamos hablando también de la policía que tiene más recursos y que en algunos casos también está haciendo investigación. ¿Sería, digamos, el modelo más fuerte que tenemos ahora en temas policiales?
Sí, es uno de los modelos que ha funcionado en lugares donde la delincuencia organizada ha penetrado de manera fuerte, principalmente en el norte de la ciudad, Sinaloa, Ciudad Juárez, Tijuana, y que lo han replicado, por ejemplo, en Michoacán recientemente, en Guanajuato, en algunos puntos de Guerrero. Y eso lleva al siguiente punto, que obviamente a la par que estos operativos conjuntos donde participa la policía local, que en este caso sería la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que participa la Fiscalía y la Guardia Nacional, tienden a tener un punto en contra. Lo primero es que hay que recordar que los efectivos militares y los que conforman la Guardia Nacional no están capacitados como para hacer el trabajo, digamos, que hace el policía local, el policía de calle al que conocemos. Ellos actúan de una manera mucho más agresiva, digámoslo así, mucho más sin respetar los protocolos que indican la seguridad ciudadana, y eso ha ocasionado diversos conflictos entre tanto la propia ciudadanía contra los militares, y que ese conflicto es aprovechado, y ojo con esto, por la propia delincuencia organizada, porque lo que hacen principalmente y de manera inmediata es utilizar los supuestos abusos que cometen los militares o los efectivos de la Guardia Nacional en contra de, obviamente, o más bien a favor de los grupos criminales. Es decir, no descartemos que después se puedan empezar a ver, como sucede en otros puntos del país, marchas en contra de los militares, organizaciones que están pidiendo la no militarización de las calles de la Ciudad de México, y obviamente esto puede desencadenar algo que sea desfavorable hacia las autoridades que implementaron este programa de momento, Abel. Pero es exitoso. Sí, ojalá que no sea así. Y destacando esta parte donde dices es un acierto y es bueno que haya presencia, sobre todo en las alcaldías donde hay más incidencia delictiva, pero también mencionabas al inicio, ¿no? Hay que tomar en cuenta el tema electoral. ¿Es una preocupación genuina y atención sí a la inseguridad, o también podríamos interpretarlo de otra forma, David? Yo lo interpreto como un tema principalmente electoral por el tiempo en el que estamos viviendo, pero que sí debería ser una preocupación genuina. Otra cosa, no debería ser solamente público este gran despliegue en la alcaldía de Iztapalapa. De la alcaldía Iztapalapa, que es de las más violentas, de la que siempre está en los primeros lugares en los índices delictivos, le sigue la Gustavo Amadero, y de ahí le sigue Tláhuac. Sí, con el tiempo nos damos cuenta que en verdad las autoridades están preocupadas por erradicar esta violencia que lamentablemente poco a poco va penetrando más a la sociedad capitalina. Estaríamos hablando de que sí hay un trabajo conjunto para tratar de combatir a estos delincuentes o a estos grupos armados que intentan ingresar a la ciudad. Pero si nos damos cuenta que este operativo solamente va a durar 1, 2, 3 meses mientras dure esta campaña, pues nos vamos a dar cuenta de lo que siempre hemos manifestado, ¿no? Que la autoridad local y federal saben y conocen de la problemática que se registra en la Ciudad de México, conocen a los grupos organizados de la delincuencia que pretenden ingresar a la ciudad o que ya están en la ciudad y que siguen operando, pero que lamentablemente pues no les interesa realmente el combatir el problema de fondo. A ver. Platicamos esta noche con David Fuentes. Él es periodista y autor del libro Narcos Ciudad de México. Resaltar, bueno, ahí está el crimen organizado en la capital del país. 2, sí hemos visto una reducción en la incidencia delictiva en varios delitos. Y 3, está este operativo hasta este momento acertado, el primero en esta administración que se difunde. Y bueno, vamos a estar atentos a esta observación que hacías. ¿Son tiempos electorales o es una preocupación genuina? David, gracias por estos minutos para Mega Noticias. A ti, Abel. Buenas noches, como siempre. Gracias. Buenas noches.